La Torre. Señora secretaria, proceda a la lectura del informe correspondiente. Con su venia, señora presidenta. Oficio número AN-CFCP-2018-414, Quito, 25 de septiembre de 2018. Trámite 341275. Señor economista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho, de mi consideración. Recibo un cordial saludo desde la presidencia de la Comisión de Fiscalización y Control Político en referencia al juicio político seguido en contra del exministro de Economía y Finanzas, economista Carlos de la Torre. Me permito manifestar lo siguiente. Una vez que se ha seguido el trámite legal previsto en la Constitución y en la ley que implica el ejercicio del derecho a la defensa, actuación de pruebas de cargo, descargo y oficio, en cumplimiento del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro del tiempo legal establecido, remito el informe elaborado y aprobado por la Comisión de Fiscalización y Control Político, en el cual se recomienda el juicio político en contra del exministro de Economía y Finanzas, economista Carlos de la Torre, por el incumplimiento de sus funciones. Adicionalmente, adjunto una copia certificada de la votación del referido informe. Con sentimientos de consideración y estima, atentamente, doctora María José Carrión, presidenta Comisión de Fiscalización y Control Político. Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político. Objeto: informe sobre la sustanciación del trámite de juicio político en contra del exministro de Economía y Finanzas, economista Carlos de la Torre. Antecedentes: asambleístas proponentes: ingeniera Tangi Vera Mendoza, magíster Rina Campaín, Carmen Rivadeneira. Autoridad sujeta a juicio político: exministro de Economía y Finanzas, economista Carlos de la Torre. Causal del juicio político: incumplimiento de funciones conforme lo señala el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador. Alegaciones: juicio político. Las asambleístas proponentes realizan las siguientes alegaciones que sustentan el juicio político: transferencia de fondos de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana, el retiro de $300 millones de la cuenta correspondiente a la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016 y que fueron acreditados para la cuenta corriente única del Tesoro Nacional número 01110006 para pagos de proveedores, gobiernos autónomos centralizados y gastos corrientes del Gobierno Central, la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril, publicada en el suplemento del registro oficial número 759 de fecha viernes 20 de mayo de 2016, surge ante la necesidad de recaudar en forma inmediata nuevos recursos económicos para afrontar las catástrofes ocasionadas por el movimiento telúrico, tal como lo establece en su penúltimo considerando, que es necesario recaudar de forma inmediata nuevos recursos económicos que permitan afrontar los desastres naturales acaecidos en el mes de abril del 2016. Aquí se tiene un primer elemento en el cual el ministro de Estado está contrariando la ley, ya que los recursos son exclusivamente para un fin específico. En el mismo sentido, el primer artículo de la ley establece: la presente ley tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias para enfrentar las consecuencias del terremoto, de la misma manera para que quede claramente establecido y que no exista ninguna duda o ambigüedad acerca del destino específico de los recursos. La disposición general primera establece que, por el objeto específico de esta ley, los recursos que se recauden no se considerarán para la distribución de ingresos no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. El mismo ministro Carlos de la Torre manifestó el 11 de enero de 2018 en rueda de prensa efectuada a la Asamblea Nacional lo siguiente: los recursos que se transfirieron sirvieron para pagos de fin de año, principalmente a proveedores y el gobierno autónomo descentralizado. Asimismo, el segundo inciso de la disposición tercera de la referida ley dispone: los recursos netos obtenidos de las contribuciones creadas en esta ley se registrarán en la cuenta específica del Presupuesto General del Estado para la construcción, reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. La información del manejo de estos recursos estará disponible al público en la página web del Ministerio de Finanzas. De lo manifestado se puede colegir que no cabe duda, peor alguna interpretación extensiva, que los destinos de los recursos son exclusivamente para la construcción, reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas en el terremoto del 16 de abril de 2016 y por lo tanto no pueden ser utilizadas para otros fines. La actuación del ministro es totalmente ilegal y arbitraria, ya que ha distraído recursos de su destino natural, sollozando inclusive que dichos recursos provienen de contribuciones solidarias sobre las remuneraciones del patrimonio y las utilidades, entre otras, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Solidaridad, configurándose de esta manera el primer elemento que trae como consecuencia el incumplimiento de funciones del ministro de Estado. El artículo 286 de la Constitución dispone: las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno se de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y de manera excepcional podrán ser financiados con ingresos no permanentes.
En esa misma línea, el artículo 81 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone para garantizar la conducción de las finanzas públicas de manera sostenible, responsable, transparente y procurar la estabilidad económica, los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes. No obstante, los ingresos permanentes pueden también financiar egresos no permanentes. Los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no permanentes en las situaciones excepcionales que prevé la Constitución de la República para la salud, educación y justicia, previa calificación de la situación excepcional realizada por la Presidenta o Presidente de la República. El cumplimiento de estas reglas se comprobarán única en los agregados de las proformas presupuestarias públicas, los presupuestos aprobados y los presupuestos líquidos en base a una verificación anual. De esta norma se entiende que los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos permanentes y que excepcionalmente los ingresos no permanentes se podrán utilizar para salud, educación y justicia, lo cual una vez más observó el ministro de Estado, tal como mencionó en la rueda de prensa efectuada ante el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y ante el segundo vicepresidente, Carlos Berman, en la cual manifestó los recursos que se transfirieron sirvieron para pagos de fin de año, principalmente a proveedores y a gobiernos autónomos descentralizados. Las referidas declaraciones recoge el portal web de la Asamblea Nacional, constatando un segundo elemento en el cual el ministro ha distraído los recursos que tienen carácter no permanente para otros fines, incluso no cumple con la excepcionalidad que prevé la Constitución y el artículo 81 del Código de Planificación y Finanzas Públicas. Los recursos han sido destinados a cubrir el déficit de liquidez del Estado. Esto significa que han sido distraídos para el gasto corriente. Las atribuciones de los ministros de Estado se limitan a lo que dispone la Constitución y la ley, pero en ninguna parte la Constitución le faculta que tome recursos que deben ser única y exclusivamente utilizados para las zonas devastadas por el terremoto y peor aún al manejo integral de liquidez. Por lo tanto, lo actuado es carente de fundamento jurídico alguno. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en los artículos 78 y 79, define a los ingresos permanentes y no permanentes y a los egresos permanentes y no permanentes, catalogándolos a los ingresos permanentes como recursos públicos que el Estado, a través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben de manera temporal por una situación específica, excepcional o extraordinaria. La Ley de Solidaridad es una ley especial que nace por una situación específica, por lo tanto sus recursos no pudieron haber sido transferidos. El marco legal que menciona el ministro de Estado justifica su actuación, cae por su propio peso. Aquí cabe mencionar para el oficio número STRPR-2018-0024-O de 11 de enero de 2018, remitido al economista Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, por el exsecretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, Carlos Bernal, en el cual manifiesta lo siguiente: cúmpleme informar a usted que persiste la necesidad de solventar más de 45.455 soluciones de vivienda para atender a los afectados por el terremoto del 16A y sus réplicas. Por su parte, el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda solicitó mediante oficio Midubi 2017-0859-O de octubre 26 de 2007 un monto de 35.853.407,14 centavos para atender a 4.540 instrumentos de vivienda, dinero que no se asignó durante el 2017. Con esta finaliza el exsecretario de Estado, constatando una vez más que no existen recursos ociosos y peor aún se evidencia que el ministro está contrariando el artículo 173 del Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas y su reglamento, ya que al retirar los fondos afectó directamente la disponibilidad de recursos. Señores y señoras asambleístas, les pedimos, por favor, tomar atención del informe que se está haciendo lectura. Y si no quieren escuchar, por favor, salir fuera del recinto parlamentario. Me parece que hay otros asambleístas que tienen interés en escuchar. Perdón. Tenemos quórum, señora asambleísta. Lo que les pido es que tomen posición en sus curules para escuchar. En caso de que no tengan interés en el informe, favor retirarse fuera de la sala. Gracias. Siga con la lectura, señora secretaria. Aún existen obligaciones pendientes de varios proyectos, los cuales fueron obstaculizados por falta de liquidez. Derecho a la defensa. El exministro de Economía y Finanzas, economista Carlos de la Torre, en ejercicio de su derecho a la defensa, realizó las siguientes argumentaciones para desestimar el presente juicio político. El uso de los recursos transferidos de la subcuenta 11-10-260 CCU, Ley Orgánica de Solidaridad, sumados a los demás recursos de la Caja Fiscal, se utilizaron para los pagos de obligaciones pendientes del presupuesto general del Estado, que incluyeron obligaciones con los GAD y proveedores y pagos de sueldos y salarios de diciembre del sector público. Con el pago de obligaciones de los GAD para su gasto corriente y con el pago de sueldos y salarios se atendieron los derechos constitucionales de primera generación y los derechos humanos a los trabajadores ecuatorianos del sector público, incluyendo los GAD. Esta actuación tiene sustento en el artículo 286 de la Constitución.
Por regla general, los ingresos no permanentes se destinen a financiar egresos no permanentes como se establece en el objeto de la Ley Orgánica y Corresponsabilidad Ciudadana, así como el artículo 81 de la Ley Orgánica del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, artículo 81, regla fiscal, para garantizar la conducción de las finanzas públicas de manera sostenible, responsable, transparente y procurar la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes. No obstante, los ingresos permanentes pueden también financiar egresos no permanentes. Los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no permanentes en las situaciones excepcionales que prevé la Constitución para salud, educación y justicia, previa calificación de la situación excepcional realizada por la Presidenta o Presidente de la República. El artículo 286 de la Constitución, si bien establece la regla sobre los ingresos y egresos, esta está aclarada por el legislador en el tercer inciso del artículo 81 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El cumplimiento de esta regla se comprobará únicamente en los agregados de las proformas presupuestarias públicas, los presupuestos aprobados y los presupuestos líquidos en base a una verificación anual. Por lo tanto, la regla fiscal aplica a las proformas presupuestarias públicas, presupuestos aprobados y los presupuestos líquidos en cálculos que se realiza sobre una base anual y agregada. No existe ninguna referencia en este sentido a la gestión de la caja fiscal o al manejo de la cuenta corriente única del Tesoro Nacional, ejercicios totalmente distintos a la elaboración del presupuesto y en los cuales corresponde la operación y los registros contables resultantes. Los artículos 78 y 79 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que expresan en sus primeros incisos de forma textual lo siguiente. Artículo 78, clasificación de ingresos. Los ingresos fiscales se clasifican en ingresos permanentes y no permanentes y podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadísticas. Artículo 79, clasificación de egresos. Los egresos fiscales se clasifican en ingresos permanentes y no permanentes y estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadísticas. Estos dos artículos en sus incisos citados expresan de forma clara y directa que los conceptos de ingresos y egresos fiscales como permanentes y no permanentes podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística. Esta última precisión establece que estos conceptos y clasificaciones corresponden al ejercicio de elaboración del presupuesto, lo cual es consistente con el tercer inciso del artículo 81 citado y analizado anteriormente. El artículo 286 de la Constitución señala: los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no permanentes en las situaciones excepcionales que prevé la Constitución de la República para la salud, educación y justicia, previa calificación de la situación excepcional realizada por la Presidenta o Presidente de la República. Se utiliza el verbo financiar, en ningún caso se menciona la gestión de la caja fiscal o manejo de la cuenta corriente única del Tesoro Nacional. El verbo financiar es utilizado en un sentido de asignación de recursos y no en el sentido de utilización directa de recursos como sería destinar o pagar. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas no podrá apartarse de esta disposición constitucional. De esta manera, la norma fiscal establecida en su artículo 81, consistente con los artículos 78 y 79, refuerza el espíritu de esta disposición constitucional que no aplica a la gestión de la caja fiscal o al manejo de la cuenta corriente única del Tesoro Nacional, sino a la elaboración de presupuestos. Ni la norma constitucional ni las disposiciones del Código presentadas en la argumentación de los cargos corresponden a la operación temporal de egresos, utilización, reintegro y registro contable de 300 millones de la cuenta 1110-260 CCU, Ley Orgánica de Solidaridad, efectuada entre el 27 de diciembre de 2017 y el 10 de enero del 2018. Entre las 37 atribuciones y deberes establecidos en el artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, relativos a las atribuciones y deberes del Ministerio de Finanzas, no se incluye ninguna que haga referencia a la contratación y ejecución de obra pública. El Ministro de Economía y Finanzas solamente canaliza los recursos, de acuerdo al presupuesto general del Estado, que requieren las entidades ejecutoras del Gobierno Nacional para la realización de las obras bajo su responsabilidad. La contratación y ejecución de las obras de la reconstrucción de las provincias afectadas es responsabilidad de la Secretaría Técnica de Reconstrucción, creada por Ley Orgánica de Seguridad y Correspondencia Ciudadana, así como de los ministerios encargados de la realización de obra pública. Pero siempre se mantuvo y se cumplió a cabalidad fue la garantía de disponibilidad de los recursos para cuando quienes estuvieron legalmente a cargo de la reconstrucción pudieran obtener certificaciones o ordenar pagos en casos de ser necesario, lo cual nunca sucedió durante el periodo que duró la operación. La paralización de obras de la reconstrucción de la provincia de Esmeraldas y Manabí o los retrasos en su ejecución son responsabilidad de las entidades encargadas de la contratación y ejecución de obras en el país, principalmente de la Secretaría Técnica de Reconstrucción y no del Ministerio de Economía y Finanzas, entidad que canaliza los recursos conforme sus requeridos luego del cumplimiento de los procesos de la ley que establece para el efecto. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 173, establece la liquidez del sector público. Para el manejo integrado de la liquidez del sector público, el Banco Central del Ecuador, en coordinación con el ente rector de las finanzas públicas, podrá gestionar la liquidez de las cuentas creadas en dicha entidad de conformidad con el reglamento
de este código. No se afectará la disponibilidad de recursos de todas las entidades y organismos del sector público y su exigibilidad inmediata. En el último inciso del artículo 182 del código establece, en caso de que el ministro de Finanzas utilice recursos de créditos con destino específico para optimizar la liquidez del Estado, deberá reponer dichos recursos en un periodo que no afecte la normal ejecución del programa o proyecto que esté destinado específico de dicho crédito. La resolución institucional 001 en el entonces Ministerio de Finanzas y el Banco Central de 7 de diciembre de 2015 en su artículo establece que el ente rector de las finanzas públicas solicitará al Banco Central del Ecuador los traspasos de los recursos necesarios que se encuentren depositados en las cuentas del sector público a la cuenta única del Tesoro Nacional, los mismos que deberán ser reembolsados inmediatamente al cumplirse una o más de las siguientes condiciones. Una vez superada la necesidad para la cual fueron traspasados, para la ejecución normal del programa o proyecto en función de la programación de desembolsos, cuando la entidad así lo requiera para el cumplimiento de sus obligaciones legalmente adquiridas. Estas normas habilitan plenamente la operación realizada, lo cual se corrobora con los resultados del examen especial al egreso, utilización de reintegro y registro contable de $300 millones de la cuenta 111026 CCU, Ley Orgánica de Solidaridad, en el Ministerio de Economía y Finanzas y entidades relacionadas para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2017 y 16 de enero de 2018. En este informe no se encuentra ningún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal del Ministro de Economía y Finanzas. Las normas para la gestión de la caja fiscal y manejo de la cuenta corriente única del Tesoro Nacional corresponden con prácticas internacionales de uso generalizado establecidas metodológicamente y recomendadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y son las que amparan la operación temporal de egresos, utilización, reintegro y registro contable de $300 millones de la cuenta 1110-260 CCU, Ley Orgánica de Solidaridad, efectuada entre el 27 de diciembre de 2017 y el 10 de enero de 2018, por lo cual no existe ningún tipo de responsabilidad del Ministro de Economía y Finanzas de acuerdo al examen especial que realizó la Contraloría. Los recursos de esta subcuenta sumados a los restantes de la cuenta corriente única del Tesoro Nacional permitieron realizar pagos de obligaciones pendientes a fines de diciembre de 2017, las que correspondieron las habituales de cierre de mes e incluyeron pagos de proveedores, pagos de sueldos y salarios del Gobierno Central y pagos de cuentas pendientes a los GAT para que a su vez puedan cumplir con sus obligaciones con sus trabajadores y empleados. En todos los casos se cumplió con los derechos constitucionales de primera generación de trabajadores y empleados públicos y privados de referir de forma puntual y completa sus haberes para el trabajo realizado, de no contarse con los recursos provenientes de las operaciones realizadas, se daría una señal muy adversa a nivel internacional de suspensión de pagos a puertas de la mayor colocación de bonos soberanos que realizó el 17 de enero de 2018. Una señal negativa en este sentido hubiese afectado sustancialmente las condiciones financieras en las que se realizó la indicada operación de financiamiento. Gracias a que se cumplieron los pagos de fin de mes, se mantuvo un riesgo país bajo y la colocación de bonos le permitió al Ecuador recibir 300 millones a 10 años plazo con la posibilidad de renovación a una tasa de interés de 7.85%, correspondiendo a las mejores condiciones financieras en muchos años. La alternativa para contar con los recursos que permitieron la realización de los pagos pendientes a fines de diciembre de 2017 y el mantenimiento del riesgo país bajo la operación posterior de financiamiento externo hubiese sido la contratación de un crédito de corto plazo con una entidad financiera internacional, lo cual hubiese tomado al país varios días y le generaría un costo financiero de varias decenas de millones de dólares. Valoración de la prueba. Para la valoración es importante señalar que se realizará aplicando los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba conforme a las alegaciones realizadas por los asambleístas solicitantes. Prueba del asambleísta ponente y asambleístas firmantes. Las asambleístas solicitantes presentaron como pruebas de cargo que sustentan sus afirmaciones las siguientes: oficio número MEF STN-2017-810M, oficio suscrito por la doctora María del Carmen Gibaja Rivadeneira, subsecretaria del Tesoro Nacional, dirigido al economista Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, suscrito el 27 de diciembre de 2017. Este documento tiene la certificación de compulsa a la Secretaría General de la Asamblea Nacional el 31 de agosto de 2018, sin que exista una certificación de fiel copia del original previa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Por ende, este documento es compulsa de una copia simple que no tiene valor probatorio. Oficio número MEF MINFIN 2018-0145-O. Oficio suscrito por el economista Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, dirigido al presidente de la Asamblea, José Serrano, suscrito el 16 de febrero de 2018. Este documento tiene la certificación de compulsa del prosecretario general de la Asamblea Nacional el 11 de septiembre de 2018, sin que exista una certificación de fiel copia del original previa por parte del
Ministerio de Economía y Finanzas. Por ende, este documento es compulsa de una copia simple que no tiene valor probatorio. Por otro lado, en el texto de este documento se indica que se aparejan otros documentos al mismos que no son presentados, por lo que la prueba no fue remitida en su totalidad. Esto se demuestra con la numeración que consta en la parte inferior, lo cual es inconclusa. Por lo tanto, la prueba ha sido mutilada, por lo que no tiene ningún valor jurídico. Oficio número MEF STN 2017-4062-O. Oficio suscrito por la doctora María del Carmen Gibaja Rivadeneira, subsecretaria del Tesoro Nacional, dirigido a la economista Verónica Bartola Jarrín, gerente general del Banco Central del Ecuador, suscrito el 27 de diciembre de 2017. Este documento tiene la certificación de compulsa del prosecretario de la Asamblea Nacional el 11 de septiembre de 2018. Y adicionalmente consta la certificación de fiel copia del original por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Por ende, este documento es compulsa de la copia certificada, que sí tiene valor probatorio. En este documento resalta que en base al artículo 182 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas sumilló el memorando número MEF STN-2017-0810 de 27 de diciembre de 2017 y en base a lo cual se solicitó el débito de la cuenta 0111-0260 CCU Ley Orgánica de Solidaridad el valor de $300 millones y su acreditación a la cuenta corriente única del Tesoro número 011-1006 con el código de ingreso 10103 denominado transferencias corrientes otros. Este documento constituye prueba de la solicitud que se realizó por parte de la Subsecretaría del Tesoro Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas al Banco Central para la transferencia de fondos. Comprobante único de registro. Este documento solo tiene un sello de la Secretaría General de la Asamblea Nacional sin que exista una certificación de fiel copia del original o compulsa, por lo que este documento es copia simple al que carece de todo valor probatorio. Estado de cuenta del Banco Central CCU, Ley Orgánica de Solidaridad. Este documento solo tiene un sello de la Secretaría General de la Asamblea Nacional sin que exista una certificación de fiel copia del original o compulsa, por lo que ese documento es copia simple que carece de todo valor probatorio. Memorando MEF CGJ 2018-0092M. Memorando suscrito por el doctor Marco Almeida, Coordinador General Jurídico del Ministerio de Finanzas, dirigido a la doctora María del Carmen Gibaja Rivera, subsecretaria del Tesoro Nacional, de fecha 8 de febrero de 2018, sin que exista una certificación de fiel copia del original previa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Por ende, este documento es compulsa de una copia simple que no tiene valor probatorio. Oficio número MEF DM 2018-0013, oficio suscrito por el economista Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, dirigido al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, de 10 de enero de 2018. Este documento tiene la certificación de compulsa del prosecretario de la Asamblea Nacional de 11 de septiembre de 2018, con certificación de fiel copia del original previa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Por ende, este documento es compulsa de la copia certificada, que sí tiene valor probatorio. En la parte pertinente se indica que adjunta documentación y explicación de respaldo relacionada con la transferencia de 300 millones que fueron utilizados temporalmente por concepto de manejo integrado de liquidez de la cuenta para la reconstrucción y reactivación de Manabí y Esmeraldas. A este oficio no se apareja ningún otro documento adicional. De lo expuesto por medio de este documento se evidencia que el ministro de la Torre justifica la transferencia de los fondos para un manejo integrado de liquidez. Oficio MEF MIFIN 2018-0100-O, oficio suscrito por el economista Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, dirigido al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, de 2 de febrero de 2018. Este documento tiene la certificación de fiel copia original del prosecretario general de la Asamblea Nacional de 6 de septiembre de 2018, por lo que sí tiene el valor probatorio. En su parte pertinente se indica que no se puede certificar el oficio número PRSTRPR-2018-0024-O en virtud a que no es un documento emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. En consecuencia, este documento no tiene ninguna conducencia para su valoración. Oficio número PRSTRPR-2018-0024-O, oficio suscrito por el ingeniero Carlos Bernal, secretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, dirigido al economista Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, el 11 de enero de 2018. Este documento tiene la certificación de fiel copia original del prosecretario de la Asamblea Nacional de 6 de septiembre de 2018, por lo que sí tiene valor probatorio. En su parte pertinente se observa el rechazo enfático por parte del secretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva frente a la transferencia de los fondos de la cuenta para la reconstrucción y reactivación de Manabí y Esmeraldas, tomando en consideración que aún tenía muchos proyectos pendientes de ejecución, así como que no se deben llamar a estos fondos como recursos ociosos. De este documento se evidencia la oposición por parte del secretario técnico para la reconstrucción y reactivación productiva respecto de la transferencia de los fondos de la cuenta para la reconstrucción y reactivación de Manabí y Esmeraldas.
Oficio Midubi 2018-0260-O. Oficio suscrito por el ingeniero Adrián Sandoya, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda encargado, dirigido al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, de 22 de febrero de 2018. Este documento tiene la certificación de fiel copia del original del prosecretario general de la Asamblea con fecha 6 de septiembre de 2018, por lo que sí tiene valor probatorio. En la parte pertinente se detalla las viviendas afectadas en la provincia de Esmeralda, entrega de bonos para la reconstrucción. Los datos que constan en este oficio, si bien es cierto tienen relación con la construcción, no tienen relación con la transferencia de los fondos, por lo que no existe conducencia en la presente prueba. Notas de prensa. Se adjuntan notas de prensa relacionadas a los hechos que se tratan en el presente juicio político. Al respecto, es importante señalar que la información contenida en las notas de prensa son producidas por medios de comunicación social, que conforme a la Ley Orgánica de Comunicación, artículo 5, son empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como concesionarias de frecuencias de radio y televisión que prestan el servicio público de comunicación masivas, que usan como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de Internet. Esta información producida por medio de comunicación social está sujeta a las regulaciones que determina la ley. El artículo 10 de la referida ley señala que las normas mínimas que deben ser consideradas al momento de difundir la información y opinión. De igual forma, esta información está sujeta al derecho de rectificación y réplica inclusive, de lo cual se evidencia que la información difundida por los medios de comunicación no es registro fidedigno e idéntico de los hechos recopilados como fuente primaria de la información, sino que ésta es trabajada y modificada por cada uno de los medios de comunicación, lo cual puede implicar una disminución, ampliación o desarrollo de los sucesos obtenidos al momento de editar la información para que sea difundida en los medios de comunicación, incluyendo criterios y opiniones por parte de los periodistas. Hernando Davis Echandía marca la diferencia entre la notoriedad, fama y rumor público de la siguiente manera. Estas tres nociones tienen la divulgación o generalización que las caracteriza, pero la primera es no solo diferente, sino opuesta a las últimas. La fama pública es una opinión generalizada en cierto medio social y por lo tanto es un hecho social que no solo puede ser objeto de prueba, sino que debe probarse cuando quiere que ella se deduzca alguna consecuencia jurídica. En ningún caso es razón para eximir la prueba, sino por el contrario, es una cualidad o defecto generalmente asignado a personas o cosas que debe ser probado y que puede resultar falso, como la honradez o la deshonestidad, la peligrosidad o la tranquilidad de un hogar, al ser alguien responsable de un crimen o el haber incurrido en un ilícito, como la malversación de fondos de una entidad pública. El rumor público es otro hecho social más vago e indefinido. Esta puede tener un origen conocido como la publicación de un periódico o lo dicho por una cierta persona. Al paso que el primero es siempre de origen desconocido, la fama se refiere a sucesos o actos que se afirman aún sucediendo, mientras que el rumor tiene un cierto carácter de probabilidad porque quienes lo esparcen no aseguran, sino que manifiestan que puede haber ocurrido o parece que sea cierto. De ahí que algunos códigos se ha llegado a prohibir la prueba del rumor público. Por ello, el rumor no es objeto de prueba, ni puede eximir de prueba al hecho, ni sirve para orientar el criterio del juez en la apreciación de las pruebas. En consideración de lo expuesto, se determina que las notas de prensa carecen de valor probatorio y en especial para efectos de presente informe, debido a que reflejan la existencia de la información pública por el medio de comunicación social, más no la veracidad de su contenido, ya que la misma está sujeta a rectificación y réplica conforme lo establecen los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica de Comunicación. Por tanto, los recortes de prensa no dan fe de la ocurrencia de los hechos, sino de la existencia de la noticia, y no es posible dar fuerza de convicción a dichos documentos. Informe de Contraloría General del Estado, DNA 3009-2018, que contiene el examen especial al egreso, utilización, reintegro y registro contable de 300 millones de la cuenta 1110-260 CCU, Ley Orgánica de Solidaridad en el Ministerio de Economía y Finanzas y entidades relacionadas por el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2017 y el 16 de enero de 2018. Hacer este documento presentado en copia simple carece de valor jurídico. Oficio número 110 TVMAN 2018 de 21 de septiembre de 2018 se presentó el oficio 110 TVMAN 2018 por parte del asambleísta Tanji Vera, por medio del cual se adjunta copias simples de los oficios del Ministerio de Economía y Finanzas, observando las garantías del derecho al debido proceso y a la defensa. Estos documentos no son considerados puestos que fueron presentados fuera del tiempo legal correspondiente. Pruebas de descargo.
Oficio número MEV STN 2018-0930 o oficio suscrito por la doctora María del Carmen Gibaja, subsecretaria del Tesoro Nacional, dirigido a Nelson Dueñas, director nacional de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas de la Contraloría General del Estado. Este documento es presentado en copia simple, por lo que no tiene valor probatorio. Oficio número MEV MIFIN 2018-0145 o oficio suscrito por Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, dirigido al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, suscrito el 8 de febrero de 2018. Este documento es presentado en copia simple, por lo que no tiene valor probatorio. Oficio MEF CGJ 2018-0092M. Oficio suscrito por el doctor Marco Almeida, coordinador general jurídico del Ministerio de Economía y Finanzas, dirigido a la doctora María del Carmen Gibaja Rivadeneira, subsecretaria del Tesoro Nacional, suscrito el 8 de febrero de 2018. Este documento es presentado en copia simple, por lo que no tiene valor probatorio. Informe de la Contraloría General del Estado. Se presenta materialización del informe de Contraloría General del Estado número DNA 3-0009-2018, que contiene el examen especial al egreso, utilización, reintegro y registro contable de 300 millones de la cuenta 1110-260 CCU, Ley Orgánica de Solidaridad en el Ministerio de Economía y Finanzas y entidades relacionadas por el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2017 y el 16 de enero de 2018. Este documento, al ser materializado por un notario, tiene valor probatorio. En base a este informe, el exministro resalta que no se ha determinado responsabilidad civil, administrativa o penal en contra de él. Sin embargo, en un informe no se determina la responsabilidad, puesto que por su naturaleza jurídica, que es de un acto de simple administración, no se crea efectos jurídicos directos y de manera individual, sino que por el contrario se hace mediante la resolución o glosa respectiva. No obstante lo mencionado de este informe, se identifica el siguiente texto, el cual se torna relevante para el análisis jurídico del presente juicio político. Lo expuesto por la Subsecretaría del Tesoro Nacional y el Ministro de Economía y Finanzas no modifica lo comentado, en virtud de que el presente informe no objeta el instrumento de manejo integrado de liquidez contemplado en los artículos 166 y 173 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sino la falta de coordinación, participación, planificación del Ministro de Economía y Finanzas con la Secretaria Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva respecto a los valores requeridos en la cuenta de la Ley Orgánica de Solidaridad en su validad de coordinador interministerial de las necesidades logísticas, operativas, de financiamiento y técnicas que requieren las responsables de cada eje de trabajo, a fin de garantizar la disponibilidad de los recursos para todas las entidades y organismos ejecutores hasta el respectivo reembolso y la exigibilidad inmediata de recursos contemplados en el artículo 173 divide. Por lo señalado en párrafos anteriores, la Subsecretaría del Tesoro Nacional y el Ministro de Economía y Finanzas en funciones durante el periodo del examen no observó los artículos 227 de la Constitución y 173 del Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas, así como el artículo 4 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, literales A, D y H del numeral 1 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Pruebas de oficio, certificación del Banco Central del Ecuador. El Banco Central del Ecuador remitió copia certificada de la transferencia de 300 millones de la cuenta 01110260 CCU, Ley Orgánica de Solidaridad, a la cuenta corriente única del Tesoro Nacional 0111006, realizada el 27 de diciembre de 2007, con solicitud de oficio número MEV STN 2017 4062-O con código 21203 y descripción de fondos de terceros. De este documento se evidencia claramente que la transferencia de los fondos efectivamente existió desde la cuenta 01110-260 CCU, Ley Orgánica de Solidaridad, a la cuenta corriente única del Tesoro Nacional 011-106 para que remita una certificación del egreso de la cuenta 01110-260 CCU, Ley Orgánica de Solidaridad, por el monto de 300 millones y su acreditación a la cuenta corriente única del Tesoro Nacional 0111006, así como copia certificada de los documentos que sustentaron esta transferencia. Certificación de la Presidencia de la República. Se ofició a la Secretaría de la Presidencia de la República del Ecuador para que certifique si existió una calificación previa de excepcionalidad en materia de salud, educación y justicia que justifique la transferencia de 300 millones de la cuenta 01110260 CCU, Ley Orgánica de Solidaridad, a la cuenta corriente única del Tesoro Nacional 0111006. Conforme lo establece la ley. Sin embargo, no se tuvo la respuesta correspondiente pese a la inasistencia realizada, por lo que se puede valorar esta prueba de oficio. Validez procesal, derecho al debido proceso. La Constitución de la República establece como una de las principales funciones de la Asamblea Nacional el ejercer la fiscalización sobre las actuaciones de los órganos de poder público. Sobre el particular, es importante precisar que la fiscalización en el ámbito político es la verificación de que la actividad pública es conforme a las normas y principios que la regulan y limitan, así como que cumpla con los fines
para los cuales fue otorgada. El juicio político es uno de los mecanismos de fiscalización que permite el control de los funcionarios públicos de más altos cargos o máximas autoridades de un Estado, por medio de la cual se hace efectivo el principio de responsabilidad, determinando su responsabilidad política respecto a sus actividades desempeñadas. Al ser el juicio político un procedimiento por medio del cual se establece la responsabilidad política de las máximas autoridades del Estado, se debe observar dentro de este procedimiento las garantías del derecho al debido proceso, conforme lo establece el artículo 76 de la Constitución. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso. El derecho al debido proceso en nuestra Constitución se encuentra reconocido en el artículo 76 dentro de los denominados derechos de protección, el mismo que es desarrollado en 7 garantías básicas, entre las cuales se identifica y consta el derecho a la defensa, que a su vez abarca 13 garantías adicionales que son comunes a todo proceso en el que se determinan derechos y obligaciones. El derecho al debido proceso se encuentra reconocido de igual forma en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos en los siguientes términos. Artículo 8. Garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. En tal sentido, queda claro que la esencia de esta garantía corresponde a que cualquier procedimiento cuyo fin es establecer la responsabilidad de cualquier orden civil, penal, administrativa, política, debe ser realizada con observancia irrestricta del derecho al debido proceso y sus respectivas garantías. Al efecto, el juicio político, además de ser un mecanismo de control, su naturaleza jurídica es, a su vez, un procedimiento administrativo sancionador, el cual debe observar el derecho al debido proceso, que implica un procedimiento debido con todas sus garantías, es decir, que el trámite se desarrolle conforme a las causas legales previamente establecidos y cuya inobservancia puede acarrear la nulidad del mismo. En tal virtud, el derecho al debido proceso debe ser garantizado en todo momento. El ejercicio de toda potestad de un ente público debe circunscribirse a la juridicidad y a la legalidad. Por consiguiente, no se debe perder de vista el predominio de la juridicidad como la fuente y la matriz de toda actividad pública, más aún en el delicado ejercicio de la potestad sancionatoria, que además debe subordinarse de modo irrestricto a los principios del debido proceso y la garantía constitucional de la seguridad jurídica. Esta garantía implica el derecho a un proceso debido que se sustenta en el respeto absoluto a las normas procesales previamente establecidas, así como de sus garantías para la consecución de un trámite o procedimiento que puede reconocer, limitar y restringir los derechos y obligaciones de una persona. En este sentido, el trámite debido de un juicio político se encuentra establecido en el artículo 131 de la Constitución y artículos 78 al 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece la autoridad competente, requisitos, procedimientos a seguir y el ejercicio del derecho a la defensa en los siguientes términos. Autoridad competente del juicio político. El artículo 76 de la Constitución establece como una de las garantías básicas que conforman el derecho al debido proceso el ser juzgado por un juez natural, que se manifiesta en la siguiente forma: solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente. En tal sentido, ser juzgado el juez natural significa que la autoridad que determinará sobre los derechos y obligaciones de una persona debe tener la competencia para este fin, previamente reconocida en la Constitución o en la ley como una de sus atribuciones o facultades. La competencia es el conjunto de atribuciones y potestades que tiene un órgano administrativo o institución pública por mandato constitucional o legal, que define el ámbito y límites de sus actuaciones. La competencia es uno de los conceptos que sustenta el principio de legalidad reconocido en el artículo 226 de la Constitución de la República. Artículo 226. Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Una vez aclarado el concepto de competencia como el ámbito de actuaciones para un órgano público, se debe definir las competencias para un juicio político, la cual es determinada por las formas en las que se distribuye la competencia, que es en razón de materia, territorio, personas y tiempo. En el caso en particular, y conforme lo establece el artículo 131 de la Constitución, le corresponde a la Asamblea Nacional enjuiciar políticamente en razón de la materia, ya que ninguna otra autoridad o institución pública puede ejercer el control político. En cuanto a la distribución de territorio, no existe una limitación, puesto que esta atribución se ejerce a nivel nacional. Respecto a las personas, son aquellas determinadas en el mismo artículo y en el caso en particular se encaja en el exministro de Economía y Finanzas. Finalmente, en la que respecta al tiempo, el exministro de Economía y Finanzas, economista Carlos de la Torre, se encuentra dentro del año posterior a su
funciones, por lo que es completamente procedente. En este punto es importante observar lo que señala el jurista ecuatoriano doctor Patricio Sequeira Durango, que en su obra manifiesta: la competencia que asigna idoneidad al órgano público para que conozca y resuelva los asuntos que le están atribuidos dentro del periodo previamente fijado por la ley, lo cual significa que toda resolución expedida fuera de este lapso se realiza cuando esa competencia ha precluido. Preclusión que torna incompetente al órgano público ya que el derecho a decidir terminó. En resumen, para que toda actuación de una autoridad pública tenga efectos jurídicos válidos, ésta debe actuar en el marco de su competencia, la cual es definida como el grado de idoneidad jurídica, de correspondencia para conocer y decidir sobre un asunto determinado que le ha sido atribuido legalmente. El desconocimiento e inobservancia de alguno de estos parámetros por los cuales se distribuye y define la competencia implicaría que ésta estaría vulnerando la garantía básica a ser juzgado por autoridad competente. Con todo lo expuesto, queda claro que el Pleno de la Asamblea Nacional es la autoridad competente para conocer y resolver respecto al presente juicio político en contra del exministro de Economía y Finanzas, cuya tramitación previa se la realiza por medio de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Requisitos del juicio político. Para que un juicio político sea procedente, este debe cumplir absolutamente con todos los requisitos que señala la Constitución y la ley. En este caso particular, el artículo 131 establece como requisito del juicio lo siguiente: solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros por incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución y la ley en contra del exministro de Economía y Finanzas durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. En el caso en particular, se ha verificado en el presente trámite previo a juicio político cumple con los requisitos previamente señalados. En tal sentido, se constata claramente que el presente caso se cumple cabalmente los requisitos respectivos. Sin embargo, un requisito que no está contemplado en este artículo, pero que resulta lógico y obvio de todo lo expuesto, es la observancia del trámite respectivo, el cual se encuentra determinado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, trámite del juicio político. Una vez verificado que los requisitos para un juicio político se hayan cumplido de manera adecuada, se debe observar que se cumple absolutamente con el trámite debido y que se encuentra regulado en el artículo 131 de la Constitución y artículos 78 al 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Al respecto, se debe indicar que en el presente caso se ha seguido el trámite debido conforme se explica a continuación. Mediante resolución CAL 2017-2019-437 del 7 de agosto de 2018, el CAL decidió dar inicio al trámite de enjuiciamiento político. La Comisión de Fiscalización y Control Político, en sesión de 5 de septiembre de 2018, abocó conocimiento a la solicitud de enjuiciamiento político y verificó que la misma cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 131 de la Constitución. Adicionalmente, el mismo día se notificó al exministro de Economía y Finanzas para que dentro del plazo de 15 días ejerza su derecho a la defensa y presente las pruebas de descargo. El mismo plazo para los asambleístas solicitantes presenten sus pruebas de descargo. En la sesión número 2017-2019-052 de 5 de septiembre de 2018, las asambleístas solicitantes presentaron sus pruebas de cargo. Por su parte, el exministro de Economía y Finanzas, en sesión 54 de 20 de septiembre de 2018, ejerció su derecho a la defensa de manera oral y escrita y presentó sus pruebas de descargo. Con todo lo anterior, se demuestra que en el presente trámite se ha cumplido y observado su conducto legal previamente establecido a cabalidad, por lo que no se ha inobservado ningún tipo de requisito o solemnidad que pueda afectar su validez. Incumplimiento de funciones. La Constitución de la República es el fundamento del poder del Estado y de su sistema normativo. De esta manera, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a las disposiciones de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico que se deriva de la misma. El artículo 226 de la Constitución reconoce el principio de legalidad en el sentido de que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas a la Constitución y a la ley. El principio de legalidad conlleva varias garantías a favor de los ciudadanos, puesto que por un lado somete la actuación de cualquier administración pública al derecho, con lo cual la actuación no es válida si no responde a una previsión normativa, es decir, que esta no es posible si previamente no se encuentra reconocida en la Constitución o en la ley, y a su vez su sometimiento condiciona y determina su validez en caso de no estar conforme o sobrepasar los preceptos que la habilitan. García de Entierra al respecto manifiesta que el principio de legalidad es un mecanismo técnico preciso por medio del cual se otorga facultades de actuación a la administración, definiendo cuidadosamente sus límites. El principio de legalidad de la administración, con el contenido explicado, se expresa en un mecanismo técnico preciso. La legalidad atribuye potestades a la administración precisamente. La legalidad otorga facultades de actuación, definiendo cuidadosamente sus límites. Apodera, habilita a la administración para su acción, confiriéndole al efecto poderes jurídicos.
Toda acción administrativa se nos presenta así como ejercicio de un poder atribuido previamente por la ley y por ella delimitado y construido. Sin una atribución legal previa de potestades, la Administración no puede actuar simplemente. Ahora bien, es importante aclarar que la potestad, por un lado, no se produce por una relación jurídica alguna, ni por pactos o negocios jurídicos, sino que procede directamente del ordenamiento, y por otro, no recae sobre ningún objeto específico y determinado, sino que tiene un carácter abstracto y se refiere a un ámbito de actuación definido en grandes líneas o direcciones genéricas. No consiste en una pretensión particular, sino en la posibilidad abstracta de producir efectos jurídicos, de donde eventualmente pueden surgir como una simple consecuencia de su ejercicio relaciones jurídicas particulares. Como consecuencia de este origen legal y no negocial, las potestades son inalienables, intransmisibles e irrenunciables, justamente porque son indisponibles por el objeto en cuanto a creación del derecho objetivo supraordenado al mismo. El titular de la potestad puede ejercitarla o no, pero no puede transferirla. La propia ley puede a lo sumo permitir su delegación de ejercicio. La clasificación más importante de las potestades es la que distingue la innovativa y la conservativa. La primera consiste en la posibilidad de crear, modificar o extinguir situaciones o relaciones jurídicas concretas, derechos, deberes, obligaciones, normas. La segunda se ordena a conservar, tutelar, realizar situaciones jurídicas preexistentes sin modificarlas o extinguirlas. Es a través de la potestad como se manifiesta el poder público, el cual se encuentra y se convierte jurídicamente en un haz de atribuciones o facultades encargadas a la Administración por el ordenamiento. La técnica de la potestad, que es una técnica de la teoría general del derecho, encuentra en la expresión de una situación de poder público, de supremacía o superioridad, una manifestación especialmente adecuada. La potestad articula un poder de actuar frente a las diferentes circunstancias predeterminadas que se manifiestan en la posibilidad de producir efectos jurídicos que pueden ser gravemente de gravamen, de cuyo ejercicio concretan surgen obligaciones, deberes, cargas, vínculos, restricciones. Constituye así el instrumento adecuado para efectuar la conversión del poder público en técnicas jurídicas precisas. Ahora bien, sin perjuicio de lo mencionado, es importante destacar que las potestades son expresiones de poder público, no son ilimitadas, incondicionadas y absolutas, sino estrictamente tasadas en su extensión y en su contenido, y que sobre esta limitación se articula una correlativa situación jurídica activa de los ciudadanos. Sobre las limitaciones de la potestad, García de Enterria equipara la potestad a la función en los siguientes términos. Es, en fin, importante notar que las potestades administrativas pertenecen en su inmensa mayoría, quizás todos menos lo puramente organizatorias, a la especie llamada potestad-función, esto es, aquellas potestades que deben ser ejercitadas en interés ajeno al propio y egoísta del titular. Concretamente, las potestades administrativas deben ejercitarse en función del interés público, que no es el interés propio del aparato administrativo, sino el interés de la comunidad, a la cual, como precisa el artículo 103.1 de la Constitución, la administración pública sirve como objetividad los intereses generales. En consideración de todo lo expuesto, queda claro que la palabra función es efectivamente usada como un sinónimo de competencia, potestad, atribución, facultad, que debe ser ejercida en los parámetros y límites de la norma que la habilita, pero adicionalmente cumpliendo los fines para los cuales se otorga el ámbito de su actuación, lo cual no puede ser otro de cumplir con el bien común. La potestad o función debe ser ejercida en observancia constante del interés público, que no es el interés propio del aparato administrativo, sino del interés de la comunidad. La administración pública sirve con objetividad a los intereses generales, lo cual implica que las potestades no pueden ejercitarse sino en servicio de ese interés comunitario, que es ajeno y absolutamente superior al interés propio de la administración como organización, y la administración está obligada al ejercicio de sus potestades cuando ese interés comunitario lo exija. De tal forma, el incumplimiento de las funciones establecidas en la Constitución y las leyes aplicadas correspondientes por parte de una autoridad se constituye en que sus actuaciones carecen de sustento normativo, se exceden de las limitaciones establecidas, se ejecutan con fines diferentes a los previstos, no se realizan cuando se cumplen los preceptos fácticos previamente establecidos, lesionan indebidamente los derechos, garantías y libertades de las personas y se direccionan para satisfacer intereses particulares en lugar de generales. Ahora bien, una vez que se han determinado las formas en las cuales una autoridad puede incurrir en incumplimiento de sus funciones, se debe constatar los argumentos y pruebas de cargo alegadas por los asambleístas solicitantes con argumentos y pruebas de descargo presentadas, sin perjuicio de analizar de igual forma las pruebas de oficio pedidas por la Comisión.
Transferencia de fondos. Una vez analizadas las pruebas de cargo, descargo y de oficio dentro del presente juicio político, se ha aprobado de manera irrefutable la transferencia de los fondos de la cuenta 01110260 CCU, Ley Orgánica de Solidaridad, por el monto de 300 millones y su acreditación a la cuenta corriente única del Tesoro Nacional 0111006. Esta transferencia se ha aprobado por medio de la certificación solicitada al Banco Central de Ecuador como prueba del oficio, así como por el oficio número MEF STN 2017-4062-O, suscrito por la doctora María del Carmen Gibaja Rivadeneira, subsecretaria del Tesoro Nacional, dirigido a la economista Verónica Bartola Jarrín, gerente general del Banco Central de Ecuador, de 27 de diciembre de 2017, por medio del cual se solicita la transferencia de los fondos en base al artículo 182 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Por otro lado, el exministro de Economía y Finanzas, en su ejercicio del derecho a la defensa, reconoció que la transferencia de fondos, respecto de la cual puntualizó que era para el pago de obligaciones con los GAT y proveedores, así como para el pago de los sueldos y salarios de diciembre del sector público, los cuales son derechos constitucionales de primera generación. Corresponde ahora analizar si la transferencia de fondos incurre o no en un incumplimiento de funciones. Para que ello es menester comprender en primera instancia de dónde provienen los fondos transferidos y qué tipo de fondos son. Al efecto, estos fondos fueron obtenidos por la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, publicada en el suplemento del registro oficial número 759 de 20 de mayo de 2016. Estos recursos fueron acreditados en la cuenta corriente única del Tesoro Nacional 01110006, creada específicamente para este fin. En el artículo 1 de la mencionada ley se establece su objeto, el cual es la recaudación de contribuciones solidarias con el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva en Esmeraldas y Manabí, provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Y por medio de su artículo 2 se crean por una sola vez contribuciones solidarias sobre las remuneraciones, sobre el patrimonio, sobre las utilidades y sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital existentes en el Ecuador, de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras jurisdicciones del exterior. Es decir, que estas contribuciones fueron creadas de manera específica y puntual por una sola vez, con el fin de permitir la reconstrucción y reactivación de estas dos provincias. Ergo, son ingresos excepcionales. El artículo 78 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas clasifica los ingresos fiscales en ingresos permanentes como aquellos que se reciben de manera continua, periódica y previsible, e ingresos no permanentes como aquellos que se reciben de manera temporal por una situación específica, excepcional o extraordinaria. De esta diferenciación queda claro que los ingresos originados por las recaudaciones solidarias de la Ley de Solidaridad son efectivamente ingresos no permanentes. Adicionalmente, el artículo 79 del Código clasifica los egresos fiscales en egresos permanentes como aquellos que se efectúan con carácter operativo, que requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad, y egresos no permanentes como los que se efectúan con carácter temporal por una situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. En este punto cabe revisar lo que señala el artículo 286 de la Constitución. Las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y de manera excepcional podrán ser financiados con ingresos no permanentes. En este artículo se identifica una limitación de orden constitucional para las finanzas públicas que corresponde a aquellos egresos permanentes pueden financiar únicamente con los ingresos permanentes, y de manera excepcional se podrán financiar egresos permanentes con ingresos no permanentes de salud, educación y justicia. Esta limitación es reforzada y garantizada por la ley, ya que en el artículo 80 del Código establece que todos los ingresos, sean del Estado central o del presupuesto general del Estado y demás presupuestos públicos, deberán cumplir con las restricciones del artículo 286 de la Constitución. Adicionalmente, el mismo Código establece en el artículo 81 regla fiscal para garantizar la conducción de las finanzas públicas de manera sostenible, responsable, transparente y procurar la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes. No obstante, los ingresos permanentes pueden también financiar egresos no permanentes. Los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no permanentes en las situaciones excepcionales que prevé la Constitución de la República para salud, educación y justicia, previa calificación de la situación excepcional realizada por la Presidenta o Presidente de la República. El cumplimiento de esta regla se comprobará únicamente en los agregados de las proformas presupuestarias públicas, los presupuestos aprobados y los presupuestos liquidados en base a una verificación anual. Sobre el particular, según lo reconocido expresamente por el ministro
que la transferencia se la realizó para cubrir pagos de obligaciones con los GAD y proveedores, así como para el pago de sueldos y salarios de diciembre del sector público, implica que se destinó ese dinero para gastos permanentes conforme, lo cual evidencia claramente el quebrantamiento de la regla fiscal establecida y protegida a nivel constitucional y legal. La Contraloría, en la página 3 de su informe, después de transcribir el artículo 81 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ratifica la inobservancia de esta regla fiscal, puesto que lo señala, por lo que en virtud del periodo analizado en el presente examen no se verificó el cumplimiento de la regla fiscal. El exministro ha indicado que esta transferencia la realizó en base al artículo 173 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que le faculta para el manejo integrado de la liquidez del sector público en coordinación con el Banco Central de Ecuador, así como el artículo 182 del mismo cuerpo legal que permite al Ministerio de Economía y Finanzas usar recursos de créditos con destinos específicos para optimizar la liquidez del Estado, y que estos deben ser repuestos en un periodo que no afecte la normal ejecución del programa o proyecto cuyo destino específico de dicho crédito. Sin embargo, y al revisar el informe de Contraloría aportado como prueba por parte del propio exministro, sin perjuicio de que afirme que no tiene una responsabilidad civil, administrativa o penal que no le exime de la responsabilidad política en los dos párrafos anteriores a la conclusión, la Contraloría resalta la inobservancia del mismo artículo 173 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Y dice, lo expuesto por la subsecretaria del Tesoro Nacional y el ministro de Economía y Finanzas no modifica lo comentado en virtud de que el presente informe no objeta el instrumento de manejo integrado de liquidez contemplado en los artículos 166 y 173 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sino la falta de coordinación, participación, planificación del ministro de Economía y Finanzas con la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva respecto de los valores requeridos en la cuenta de la Ley Orgánica de Solidaridad en su validad de coordinador interministerial de las necesidades logísticas, operativas, de financiamiento y técnicas que requieran los responsables de cada eje de trabajo, a fin de garantizar la disponibilidad de recursos para todas las entidades y organismos ejecutores hasta el respectivo reembolso y la exigibilidad inmediata de recursos contemplados en el artículo 173 y vide. Por lo señalado en el párrafo anterior, la subsecretaria del Tesoro Nacional y el ministro de Economía y Finanzas en funciones durante el periodo de examen observó los artículos 227 de la Constitución y 173 del Código, así como el artículo 4 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, literales A, D y H del numeral 1 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Al respecto, es importante mencionar que, si bien es cierto el referido artículo 173 permite manejar la liquidez del sector público de manera integral gestionando las cuentas que son administradas por el Banco Central del Ecuador, este no puede ser realizado de manera amplia, puesto que el mismo artículo le establece un límite, que es el no afectar la disponibilidad y exigibilidad de recursos por parte de las entidades que las necesitan. Disponibilidad y exigibilidad que se vio afectada conforme se evidencia del oficio PRST-RPR 2018-0024-O, remitido por el ingeniero Carlos Bernal, secretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, dirigido al economista Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, el 11 de enero de 2018, por medio del cual se observa el rechazo enfático por parte del secretario técnico frente a la transferencia de los fondos de la cuenta para la reconstrucción y reactivación de Manabí y Esmeralda, tomando en consideración que aún tenía muchos proyectos pendientes de ejecución, así como que no se debe llamar a estos fondos como recursos ociosos. Esta objeción por parte del secretario técnico deja en claro que el exministro no coordinó con esa secretaría la transferencia de los fondos y que por el contrario fue una decisión tomada de manera unilateral sin una planificación previa. Esta falta de planificación y coordinación representa a su vez otro incumplimiento más, puesto que en el artículo 5 del Código se establece que los principios del mismo, entre los cuales consta el de coordinación en los siguientes términos: las entidades rectoras de la planificación del desarrollo de las finanzas públicas y todas las entidades que forman parte de los sistemas de planificación y finanzas públicas tienen el deber de coordinar acciones para el efectivo cumplimiento de sus fines. Lo anterior también se verifica en el artículo 74 del mismo cuerpo legal, que establece los deberes del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, cuyo ente ejecutor es el Ministerio de Economía y Finanzas, deberes y atribuciones del ente rector del Sistema Integrado SINFIB. El ente rector del SINFIB, como ente estratégico para el país y su desarrollo, tiene las siguientes atribuciones y deberes que serán cumplidos por el ministro o ministra a cargo de las finanzas públicas: precautelar el cumplimiento de los objetivos de la política fiscal prevista en la Constitución de la República y las leyes en el ámbito de sus competencias;
Esta falta de coordinación y planificación por parte del exministro de Economía y Finanzas, que comprometió los fondos, a su vez los objetivos propios de la Ley de Solidaridad, es de igual forma observada por la Contraloría General del Estado, que establece: por lo indicado de la información analizada, no se evidenció que el ministro de Economía y Finanzas haya coordinado previamente con la Secretaría Técnica de Reconstrucción y Reactivación Productiva en su validad de coordinar intersectorial de las necesidades logísticas, operativas, de financiamiento y técnicas de los responsables de cada eje de trabajo para la reconstrucción y reactivación respecto de los 300 millones transferidos y los recursos requeridos en la cuenta de la Ley Orgánica de Solidaridad hasta el respectivo reembolso, a fin de que los valores mantenidos en dicha cuenta sean suficientes y garanticen la disponibilidad y exigibilidad inmediata de los recursos para atender los requerimientos de los organismos ejecutores de la reconstrucción y reactivación productiva conforme a la ley, por lo que se desconoce en base a qué parámetro el ministro de Economía y Finanzas estableció el saldo requerido en la cuenta de la Ley Orgánica de Solidaridad durante el tiempo que se transfirió y utilizó 300 millones por gestión de liquidez, y si dicho ministerio atendió el requerimiento del secretario técnico del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva. Conclusiones. Por medio de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, se crea por una sola vez contribuciones solidarias, las cuales son ingresos no permanentes, cuyo único fin y destino es el de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva en Esmeraldas y Manabí, provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. El 27 de diciembre de 2017, el exministro de Economía y Finanzas dispuso la transferencia de fondos de la cuenta 01110260 CCU, Ley Orgánica de Solidaridad, por el monto de 300 millones y su acreditación a la cuenta corriente única del Tesoro Nacional, número 0111006, para cubrir pagos, obligaciones con los GAD y proveedores, así como para el pago de sueldos y salarios de diciembre del sector público, los cuales son derechos constitucionales de primera generación, que son gastos permanentes. La mencionada transferencia de los fondos inobserva el artículo 286 de la Constitución, quebranta la regla fiscal prevista en el artículo 81 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que indica que los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes. El artículo 173 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas permite manejar la liquidez del sector público de manera integral, gestionando las cuentas que son administradas por el Banco Central de Ecuador. Sin embargo, esto no puede ser realizado de manera amplia, puesto que el mismo artículo le establece un límite, que es el no afectar la disponibilidad y exigibilidad de recursos por parte de las entidades que las necesitan. La transferencia realizada por el exministro de Economía y Finanzas fue realizada sin una coordinación previa con el secretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, comprometió los fondos y a su vez los objetivos propios de la Ley de Solidaridad, ya que los ingresos recaudados deben ser usados únicamente para los fines previstos en la ley. Recomendación. En consideración de todo lo expuesto y una vez analizada la normativa constitucional y legal aplicable, la Comisión de Fiscalización y Control Político, en ejercicio de sus facultades al amparo del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, emite recomendación de juicio político en contra del exministro de Economía y Finanzas, economista Carlos de la Torre, por el incumplimiento de sus funciones determinadas en los artículos 286 de la Constitución, artículo 5, número 3, artículo 74, número 3, 80, 81 y 173 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dado y suscrito en la ciudad de Quito, en la ciudad Eloy Alfaro, Cantón Montecristi, provincia de Manabí, a los 24 días del mes de septiembre de 2018. María José Carrión Ceballos, presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Dado y suscrito en la ciudad Eloy Alfaro, Cantón Montecristi, provincia de Manabí, a los 24 días del mes de septiembre de 2018. Lo certifico Mayra Morales Carrasco, secretaria y relatora, Comisión de Fiscalización y Control Político. Hasta ahí el texto del informe, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. A favor, dar